Y bueno amigos, hemos visto un montón de cosas lamentables, vergonzosas y penosas desde muchos puntos de vista, desde muchas situaciones. En ESPN, sin ir lejos, es uno de esos lugares donde vemos con mucha frecuencia asquerosidades que se dicen y que, Dios mío, uno dice, ¿cómo es posible que esta gente se atreva a soltar semejante barbaridad? ¿No? Pero como siempre digo, no debería alertarnos, no debería sorprendernos cuando se han dicho una cantidad de cosas. Y yo asumo que en este tipo de cosas vamos a hablar en este caso de Raúl Asensio y su situación de alguna manera legal y el caso que está presentándose. Y como digo siempre, tendrán prudencia para hablar de algunas cosas, pero cuando se trata del Real Madrid es que parece que les da exactamente igual y se puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de problemas. También vamos a repasar algo muy rápidamente de José del Valle, quien en este canal hemos alabado y hemos pues básicamente defendido, hemos aplaudido algunos de sus discursos, pero creo que esta vez ha patinado un poquito y vamos a hablar de Xabi Alonso, vamos a hablar de lo que ellos dicen en base a lo que puede pasar con Alonso y al final les voy a colocar lo de Raúl Asensio, que me pareció sencillamente patético de Barack Feber, porque como les digo, hay que hablar con prudencia, siempre en un caso tan delicado, pero en el caso de que se trate algo del Real Madrid, es que esta gente va sin ningún tipo de prudencia, o sea, van desnudos totalmente, por decirlo de alguna manera, y ojo, que yo tengo mi opinión muy concreta y muy clara con el tema de Raúl Asensio, que ya en breve se las voy a dar. Vamos a arrancar con lo que les dije de José del Valle, que repito, es un chico que me cae bastante bien, un señor que me cae bastante bien, un tipo que me parece bastante sensato, con capacidad de reventar culés y relatos algunas veces, pero también con las capacidades de ESPNizarse de alguna manera. Escuchen estos 10, 20 segundos. Richard, ya en 3 semanas prácticamente está debutando el Real Madrid de Xabi Alonso. ¿Para usted es un riesgo o una oportunidad? Me refiero a un riesgo porque dirigir el Mundial de Clubes, no ganarlo ya sería el primer fracaso para Xabi Alonso como entrenador, porque el Madrid es un equipo mediático con muchísimo escrutinio y la presión es máxima. ¿O usted lo ve como una oportunidad para ya empezar a trabajar con los futbolistas, para empezar a establecer una idea de juego? Es muy llamativo porque es solamente la pregunta y lo que responde Richard pues ni me va ni me viene, pero significativo y como les dije, también hay maneras de ESPNizarse. Es un tipo que tiene mucho tiempo trabajando ahí, que comparte de alguna manera con algunos compañeros diariamente y que se le van pegando los relatos, pero como que es un fracaso que el Madrid no gane el Mundial de Clubes. Y se vio que esta es una plantilla que está bien gobernada, una plantilla muy poco trabajada, en la que le van a dar probablemente un par de semanas, cuando mucho, a Alonso para que pueda gestionar de alguna manera a este equipo. Y no, o sea, la verdad es que me parece sencillamente impresionante. Muy, muy en la línea de lo que es ESPN. Obviamente el madridismo le va a exigir a Alonso que gane este torneo por muchísimos factores, pero que vayas de ahí, que vaya a ser un fracaso, es que me parece una palabra un poco bestial, ¿no? Sobre todo porque, a ver, si esto lo viene haciendo el Madrid, viene firmando una campaña espectacular y toda la cosa, con el mismo entrenador, ya conociéndose con los futbolistas, los mismos que va a tener, podría decirse perfectamente que es un fracaso, pero que un equipo que vaya a dar un cambio tan radical, aparentemente vaya a ser un fracaso, la verdad es que no acabo de verlo. Fracaso sería que el Madrid no pasara a la fase de grupos, que se quedara en octavos de final, una cosa así, pero el Madrid sí da un buen papel, va a ser muy decepcionante, pero no podemos, va a ser un fracaso para el club seguramente, pero no me parece que podamos adjuntarle ese primer fracaso de alguna manera a Xabi Alonso. A Xabi Alonso vamos a tener que juzgarle a partir de lo que se viene, ¿no? Vamos a pasarnos a lo siguiente, porque lo que les decía, esto es Barack Feber analizando un poco la situación del Madrid, su fichaje y toda la cosa, pero es muy significativo pensar en algo muy concreto, muchachos, y es el tema de Raúl Asensio. Ahí empieza a hablar de todo un poco, dando un poquito de su opinión, que está bastante bien, en la que, bueno, entiendo algunos puntos de vista bastante en concreto, pero que me llama mucho la atención cómo maneja el tema de Raúl Asensio y me parece hasta gravísimo la manera en la que lo dice. Ya van a percatarse de eso y en breve les doy una pequeña opinión al respecto de esto. Competitivo. Para mí, una vez que los laterales podemos dar por hecho, Marisa, Richard y José, que van a hacer carreras y Trent Alexander-Arnold, están bien pensados y en cuanto se materializan, creo que una de las prioridades del Real Madrid la tendrá palomeada, pero aún hay muchas, ¿no? Después de los laterales o incluso antes es el tema de los defensas centrales. Dinghausen es una extraordinaria incorporación, pero es una apuesta, si no a ciegas, sí con muy pocas referencias en el alta competencia. Un jugador que yo creo que va a salir muy bien, pero una línea que uno espera que va a ser de 3 defensas centrales necesita más experiencia y necesita menos futbolistas con asteriscos y con interrogaciones, porque las lesiones de Militao, dos rupturas de ligamentos cruzados una tras la otra,
el tema de David Álava, que creo que todo el mundo estamos claros que incluso antes de lesionarse durante más de un año ya no era lo que necesitaba el Real Madrid. Aquí, como les digo, hasta aquí todo concreto, todo muy normal, todo bastante, un análisis bastante bien hecho. En teoría, los problemas bastante solucionados de los laterales, que era algo que apremiaba seguramente al Real Madrid. Pero incluso concuerdo en que el Madrid probablemente necesite alguna otra pieza para los centrales, ¿no? Ya con el fichaje de Hausen, que bueno, sí, habrá que verlo en una línea de 3. Creo que coincido en lo absoluto en prácticamente cada una de sus cosas. Y aquí es donde viene la parte absolutamente lamentable. Es que es lamentable. No sé, esto no creo que sea denunciable porque por cómo lo dice, pero la intencionalidad, o sea, me parece absolutamente aberrante y sobre todo que siempre lo digo, como el impresentable de Moisés Llorens, que ESPN se permita tener este tipo de opiniones, que sí, hay que respetar las opiniones, pero con temas tan delicados, me parece demasiado significativo. Vamos a escucharlo ahora. Y un Asensio que no sabemos si va a ir a prisión, si no va a ir a prisión, cómo le va a afectar en cualquier caso, si está o no está listo realmente para ser un defensa central titular del Real Madrid. Entonces necesitas otro defensa central. Repito, hasta ahí todo correcto, e incluso te puedo decir perfectamente que coincido que el Madrid necesita otro defensa central, pero es brutal este hombre con un Asensio, las palabras que ha dicho es esta, con un Asensio que no sabemos si va a ir o no va a ir a prisión por el tema que se le está acusando, que bueno, yo a día de hoy pues no tengo muy claro qué es lo que está, porque que le quitaron un cargo, que le pusieron otro, o sea, un enredo ahí que yo básicamente he tratado siempre de no entrar muchísimo, porque me parece, repito, un tema delicado como para ir libremente a decir una barbaridad esta, que no sabemos si Asensio va a ir o no a prisión, no, es absolutamente aberrante, asqueroso que se utilicen este tipo de frases, repito, para un caso que a día de hoy se antoja cuanto menos delicado. Estamos hablando de un proceso legal muy complicado. Por supuesto, este tipo de personajes, cuando se habla del caso Negreira, para mí siendo un caso bastante menos delicado, porque bueno, es corrupción deportiva, pero al final no deja de ser deporte, X o Y. A esto que se trata de varios factores que le hacen un tema bastante complicado. Este hombre va y lo suelta así como si nada. El día de mañana Raúl Asensio pues queda en libertad, esperemos que sea lo que tenga que ser, pero que sea justo para todos. Y esto queda ahí, queda totalmente gratuito, porque si esto lo va a Asensio dirá, pero o sea, ¿qué clase de periodismo es este? Y lo que les decía, mi opinión en concreto es muy clara. Si Raúl Asensio tiene algún tipo de culpa, responsabilidad de los delitos por los que está siendo investigado y tiene que pagar, pues me parecerá que él mismo se lo ha buscado. No me voy a alegrar, por supuesto, ni mucho menos, pero tampoco me va a desagradar que la justicia pues termine impartiendo justicia, que es al final siempre lo que hemos deseado como seres humanos de bien, y es mi opinión al respecto. No me gusta meterme en este tipo de cosas porque me parecen gravísimas, más cuando se está en proceso, al menos de que la única manera es que, bueno, yo dé una pequeña opinión cuando ya finalice el juicio, lo que sea, pero así a la libre y tirar una frase de esta es que me parece cuanto menos delicada. Y repito, es algo que viene permitiendo ESPN durante muchísimo tiempo. La verdad, repito, me parece un tema tan delicado como para venir a decir semejante barbaridad en público y sin importar absolutamente nada y por supuesto sin ningún tipo de consecuencias. Es gravísimo, ¿no? De todos modos, no sé si ustedes lo ven igual. Siempre me gusta leer sus opiniones, a ver si el que está desubicado soy yo, que puede pasar perfectamente, y lo de siempre. Me van a dejar allá abajo su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.